está caminando en la verdad. Abraham, el padre de la fe, a pesar de que él personalmente no vio la gloriosa manifestación de lo que Dios le había prometido, ¿sí? Le había prometido. Vamos a ver qué le ha prometido Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Le había dado la promesa de ser ¿qué? Dueño del mundo. Por eso es que en Guayaquil existe una iglesia de fe. ¿Sí? Que tiene el deseo de llegar a ser una cobertura mundial para muchas, ¿sí o no? Amén. Cuando Dios a mí me habló de que iba a pastorear muchos pastores, ni siquiera era pastor, que iba a llegar a las naciones, tampoco tenía la posibilidad de hacerlo. Empero, con el paso de los años, con el tiempo, la experiencia y sobre todo la manifestación de la promesa de Dios se hizo realidad. La promesa es una voz, es la palabra de alguien, pero esa palabra no es de cualquiera, esa palabra es del Dios vivo. Y Dios ha prometido que Milagros del Redentor va a tener muchos ministerios en diferentes naciones. Amén. El que les está hablando no juega con esto. Somos muy serios en esto. Somos muy pegados a la promesa de Dios. ¿Sí? No sé si les va a tomar 10 años, 20 años, pero la Biblia dice que es el hoy. Es cuando Dios te lo prometió. ¿Sí? Sin de vista natural. Milagro del Redentor puede tener unos 200, 300 miembros, ¿sí? Y entonces, para muchos, es una iglesia pequeña. Para muchos. Pero la visión que Dios le entregó es una visión mundial, porque tiene una línea de la bendición desde Abraham. Y Abraham, que dice cuál fue la promesa que Dios le hizo, que sería heredero del mundo. Amén. O sea, nuestra herencia son las naciones. Y no nos debilitamos en fe. Por eso que la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 11, por favor. Yo he buscado mucho en mi corazón, he orado. Señor, yo necesito la palabra correcta allá en Guayaquil, y lo que tenemos que entender es que vamos hacia un propósito, hacia un plan. Yo quiero que presten mucha atención a la enseñanza. Vamos a hacerla hoy, mañana y el domingo, ¿sí? En el retiro será otra cosa, ¿sí? En el retiro es otra cosa. Dice entonces en Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. ¿Cuántos justos hay en este mundo? Entonces, como nosotros somos justos, nosotros vamos a heredar el mundo. Amén. Pastor, pero no tengo ninguna posibilidad de salir a ningún lugar. Eso no es cierto. Eso es falso. Ahora, no es hacer un viajecito, sino es hacer lo que Dios te envía a hacer, es cimentar en la vida de las personas ese creerle a Dios. Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero a pesar de que sus ojos no estaban viendo, y él dice en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 18,
4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. A veces esa partecita, esperanza contra esperanza, a veces no se entiende mucho. Esperanza es expectativa. Una gran expectativa. Una expectativa que va más allá de tus fuerzas. Entonces él vio que su expectativa no era tanta, no era mucha. La expectativa a lo mejor solamente llegaba, voy a ganar Guayaquil para el Señor. Y esa era la expectativa que él tenía. Pero Dios le dijo, tu expectativa, únela a mi expectativa. Yo quiero que tú seas el dueño de la tierra. Que tú vayas a las naciones y hagas la obra del Evangelio. El primer evangelista fue Abraham, porque Evangelio significa llevar buenas noticias. Entonces Abraham comenzó a hablarle a sus herederos sobre esa promesa que iban a ser los dueños de la tierra. El fruto se está viendo. Él nunca pisó Guayaquil, ¿sí? Pero la promesa de Dios se hizo realidad y nacieron nuevos hijos de Abraham por la fe. Dice, todos somos hijos de Abraham por la fe. Pues eso lo dice en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Somos hijos de Abraham por la fe. El libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dice versículos 6 y 7. 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. ¿Cuántos de la fe están en este lugar? Amén. Sí. ¿Por qué? Porque la fe es Jesucristo. Muchas veces se piensa de que la fe es una organización, una denominación. No, la fe es un instrumento que Dios depositó en tu espíritu para heredar las promesas de Dios. Amén. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo haces para que las naciones se te abran? No hago nada, solo le he creído a Dios, he creído la promesa, he creído que donde yo vaya, ahí hay un hijo, una hija mía que está esperando que voy a conectar con la fe. Y entonces Dios me dice, ve a tal lugar, bueno, estoy expectante, y cuando de pronto se da en el momento, esa expectativa que tengo por la promesa de Dios, se une a la expectativa de Dios de hacer de mí una persona que enseña a los trillonarios. Amén. ¿Usted sabe que usted puede afectar a las naciones por la fe? No interesa su posición, no interesa cómo usted se llama, no interesa cuánto gana. Muchas veces nos limitamos a asuntos de dinero. El dinero no es problema para Dios. Dios no está buscando dinero. El que busca dinero, sí, se está apartando de la fe. El que sigue la fe, el dinero le busca. Atención, no puede servir a dos señores, ¿cierto? ¿Sí? Tiene que servir al Dios de la fe. Si usted sirve al Dios de la fe, el dinero le va a seguir. Pero si usted sirve al Dios Mamón, el Dios del dinero, entonces la fe se va a pagar en su vida. Y si se apaga, el justo, ¿por qué vivía? Por la fe. Amén. Entonces, Abraham fue bendecido. Pastor, ¿qué quiere decir con bendecido? Dios le habló a Adán y le dijo, tú serás dueño de la tierra. Y Adán no le creyó. Es más, le entregó esa bendición a Satanás. Vino Dios y buscó a otro justo y encontró a Noé. Y le dijo lo mismo que le dijo a Adán. Usted será dueño de la tierra. Y Noé terminó mal. No le creyó a Dios. Sí, hizo el arca, salvó a la humanidad, pero no le creyó en tomar las naciones para Dios. Pero apareció Abraham, el padre de la fe. Amén. Por eso es muy importante estudiar a Abraham, porque es el padre de la fe. El libro de Gálatas, el capítulo
26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. 28, ya no hay peruano ni ecuatoriano, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Iba a ser dueño de la tierra. Pastor, no soy dueño ni de mi propia vida, seguro, pero Dios lo prometió. Pastor, yo no tengo posibilidad financiera, no tengo posibilidad intelectual, no tengo posibilidad ni de relaciones. ¿Cómo poder llegar a alcanzar el propósito de Dios? Y en esta semana, en estos días, quiero enseñarte cómo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque la iglesia necesita caminar en la misión de Dios. Y para que se camine en la misión de Dios, usted tiene que aprender a ser guiado. ¿Han visto, no sé si aquí le llaman también a los perritos lazarillos, esos perritos que guían a los ciegos? ¿Sí? Son como lazarillos, ¿no es cierto? Y usted tiene que ser el ciego, ¿ok? Y necesita unos lazarillos. El lazarillo de su vida son la cabeza visible de la iglesia. Son los pastores. Para que la bendición de Abraham comience a manifestarse en su vida, usted tiene que olvidarse que el pastor John y la pastora Janet son su tío, su primo, su hermano, su amigo, su vecino, que son más jóvenes que usted, que no tiene la capacidad intelectual de usted. Usted tiene que olvidarse de todo eso. Usted tiene que, atención con esto, volverse una persona guiada. Y para ser guiado, usted tiene que aprender que lo que ellos están diciendo y haciendo, ¿sí?, usted no las puede discutir. Una de las grandes bendiciones que a mí me ha traído el hecho de ser hoy un ministro internacional y teniendo la capacidad de esta iglesia, ¿sí?, es que yo aprendí a oír. Y eso no es simple. ¿Qué hizo Abraham? Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 4, y vamos a ir, Romanos capítulo 4. Vamos a trabajar bastante con la Biblia, ¿les parece, hermanos? Sí. Amén. Romanos capítulo 4, desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Primera cosa que hizo Abraham. Él no esperó recibir el fruto de su trabajo como obras. O sea, si usted sirve en la iglesia local, si usted trae los diezmos, trae la ofrenda, si usted ora, ayuna, usted profetiza, ¿sí?, esa es una gracia de Dios, un regalo que Dios le ha entregado a usted y por eso tiene usted ese corazón. Eso no le permite a usted justificarse delante de Dios. La única forma de la cual usted va a encontrar gracia y favor de Dios es por creer en el Señor. Amén. Y si sus pastores le están enseñando manifestación de la fe, a lo mejor cambió un poco el rumbo, ¿sí?, un poco el rumbo de lo que antes llevaba,
es porque cada uno de nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Y la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. Abraham tuvo que creerle a Dios por encima de las circunstancias que él vivía. Él vivía en un sistema diferente al sistema de Dios. Abraham había sido, ¿sí?, de Ur de los Caldeos, un lugar donde se veneraba a la reina Sera. Es más, él hacía las estatuas, él era fabricante de las estatuas de la reina Sera. Y como fabricante, él veneraba a esta diosa. Esta diosa les traía el paganismo, esta diosa les traía la pobreza. Abraham se sustentaba con esta diosa una fe pervertida, diga fe pervertida. La fe pervertida es la fe del diablo, el temor. Por tanto, el que tiene el temor no va a heredar las cosas de Dios. Entonces Abraham tuvo que cambiar todo ese concepto antiguo. Abraham tuvo que renovar su forma de pensar. Abraham tuvo que aceptar que esa promesa de un Dios vivo iba a cambiar su vida. Ahora, nosotros tenemos la Biblia. Abraham no. Abraham escuchó solo 3 veces a Dios. Y la primera que escuchó, lo primero que le dijo Dios es: vete de tu tierra y de tu parentela. Amén. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que oír a Dios que nos diga: cambien esto, cambien aquello, múdate de esto que no te ayuda, que no te sirve, cambia tu forma de pensar? Sí, pero es que a mí Dios me tiene que hablar directamente, Pastor Hernán. No, y Él te está hablando a través de tus pastores, está trayendo la enseñanza.